Esta semana ha sido una semana llena de noticias muy importantes, tan importantes que aún no hemos platicado de la pelea entre Tyson Fury y Alexander Usyk. ¿Se imaginan? Si Dios, mañana sale ese video. El día de hoy vamos a platicar del Venado López, que en esta semana ha retado a Naoya Inoue, quien después de ganarle al Panterita Neri se llevó una merecida bolsa de más de $6 millones. El representante de Naoya Inoue dejó muy en claro que su siguiente rival le debe de garantizar una bolsa al menos del doble, al menos de $12 millones. Este video está muy interesante, quédate hasta el final porque conforme avance se irá poniendo más intenso. Pantera Neri le respondió al Venado López a través de sus redes sociales, concretamente en Twitter, que antes de pelear contra Naoya Inoue primero debería de darse un tiro con él, lo cual, debo de admitir, sería una tremenda guerra entre mexicanos. El Pantera Neri ha dicho en sus redes sociales que busca pelear contra Rey Vargas o contra Venado López, y se habla de un posible enfrentamiento entre Jesse Bam Rodríguez y Naoya Inoue en una mega cartelera, donde la pelea estelar sería probablemente Canelo Álvarez contra Terence Crawford, por lo que hemos leído en las redes sociales en estos días. Este video va a estar muy bueno, quédate hasta la distancia con nosotros y si apenas vas llegando a las aguas profundas de Richie Vlog, suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido y estés bien al tiro con nuestros videos y nuestros en vivos. Venado López ha lanzado esta semana un reto a Naoya Inoue para un enfrentamiento entre los dos. Naoya Inoue es super gallo y el Venado es peso pluma. Venado López piensa que Naoya Inoue subirá a peso pluma, pero eso no es probable, ya que el mismo Naoya Inoue, antes de pelear contra el Pantera Neri, dijo que no pretendía subir de división porque se sentía muy cómodo reinando y barriendo en los pesos super gallo. Y se entiende que desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista económico, de lo que deja, a Naoya Inoue no le resulta atractiva una pelea contra Venado López. Naoya Inoue es uno de los mejores libra por libra del mundo. Falta ver lo que hace también Alexander Usyk contra Tyson Fury este fin de semana. O gana Usyk o le roban a Usyk. Eso es lo que yo opino, pero ya haremos un video de eso después, primero Dios. En este video te pongo al tanto de lo que quizá vas a estar escuchando después en los medios oficiales. Nosotros somos fans, no somos reporteros ni analistas deportivos. No nos pagan por hablar de nadie. Sería un tirazo Venado López contra Naoya Inoue, sí, definitivamente, pero no en este momento. Repito, siendo realistas, no creo que este tiro se vaya a dar, por lo menos no ahora. Naoya Inoue es libra por libra, Venado López es un tremendo boxeador, campeón de la IBF y tiene experiencia internacional. Tiene 30 años, ojo con ese dato, tiene 30 victorias, 17 por nocaut, 2 derrotas y su división está plagada de superestrellas, hay que decirlo. Venado López no es el mejor de su división, el mejor de su división para muchos en este momento es Brandon Figueroa, quien ya derrotó al Pantera Neri también, ojo, y hace unos días derrotó a otro mexicano muy peligroso, a Jesse Magdaleno. Al Pantera Neri lo noqueó en el 2021, así que mi instinto de fan me dice que la pelea más lógica para el Venado López sería contra el Pantera Neri, que acaba de subir a la división de los pesos pluma y está dispuesto a dar caña. El Pantera Neri lo ha dicho, le respondió su tweet al Venado López pidiendo una guerra entre mexicanos. Y Pantera Neri lo ha dicho, la semana pasada lo dijo, que está en pluma para pelear contra Rey Vargas o contra Venado López. Esas son las peleas que va a buscar el Pantera, ya sea con Venado López o Rey Vargas. Y yo como fan sí quiero ver estos tiros, se me hace súper interesante. Los dos tienen el mismo nivel, Pantera Neri tiene la pegada más brutal, ojo, Pantera Neri tiene la pegada más brutal de los pesos super gallo y lo demostró contra Naoya Inoue. En peso pluma una buena vara medida sería el Venado López. Nosotros sí queremos ver al Pantera contra Venado y también, en mi humilde opinión, me gustaría ver al Venado medirse contra Brandon Figueroa. Si le gana a Brandon Figueroa y al Pantera Neri, yo creo que entonces sí tendría todos los argumentos, tendría todas las posibilidades de darle batalla a un Naoya Inoue, quien no es invencible, se le puede lastimar. Muchos conocedores de este deporte que sí saben dicen que ese golpeo que mandó a volar a Naoya Inoue, ese izquierdazo, debió de haber sido mejor abajo y no arriba. Muchos que saben de boxeo me han comentado que ese gancho de izquierda que lanzó a la cabeza hubiera sido mejor haberlo lanzado al hígado y desde el primer round Naoya Inoue estaría en serios problemas. ¿Y ustedes qué opinan? Nosotros los queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios.
Tenemos en la mesa un Venado López contra Pantera Neri que se me hace de lo más interesante. Espero que se dé honestamente. Pantera Neri tiene la pegada más brutal de los Super Gallo y esta pegada va a aumentar. Con este aumento de libras va a aumentar la pegada y le va a caer bastante bien al Pantera, va a pegar más duro. Venado López tiene una quijada dura, ha perdido 2 veces, pero no lo han noqueado ni lo han mandado a la lona. Ojo con ese dato, ha perdido, pero ha perdido por decisión ante 2 mexicanos, no lo han noqueado, no lo han tirado. Venado López tiene una quijada muy fuerte. También es cierto que el Venado no tiene una pegada tan fuerte, es respetable, pero su pegada no es poderosa, no es devastadora, ya que tiene una efectividad noqueadora del 56%. Tiene 30 victorias, 17 knockouts, 2 derrotas por decisión, mide 1.63, es bajito, pero ojo, tiene los brazos largos y eso es un factor muy importante a analizar. Las armas naturales, qué herramientas les dio Dios a los gladiadores para tener ventaja. En este caso, el Venado tiene brazos muy largos, tiene una potente zancada y tiene una muy buena condición física. El Venado es maratonista y es mucho más disciplinado que el Pantera Neri, hay que decirlo. Y en este caso, por lo que he visto de ambos boxeadores, mi corazón está dividido y no tengo favorito. Los dos me caen muy bien y son muy buenos, pero un tiro entre ellos lamentablemente es un mal necesario por buscar la supremacía en la división. Eddie Hearn, en una entrevista hace unos días para Matchroom Boxing, comentó que le interesa mucho una pelea entre Jesse Iván Rodríguez y Naoya Inoue, que sería una super pelea, y el enlace a esta entrevista te la voy a dejar en la descripción de este video para que la revises a gusto. Está en inglés, pero le puedes activar los subtítulos también. Hace poco nos enteramos que su excelencia está muy interesado en una pelea entre Jesse Iván Rodríguez y Naoya Inoue también, y él sí la puede pagar. Le puede pagar los más de 12 millones que pide Naoya Inoue, por eso es su excelencia. Y en esta super cartelera para septiembre tentativamente, la idea de su excelencia, por lo que son en las redes sociales, es armar el Canelo contra Terence Crawford, Naoya Inoue contra Jesse Iván Rodríguez, Tyson Fury contra Anthony Joshua, entre muchas otras sorpresas. Lo más sorprendente es que, de acuerdo a Michael Benson y a otras fuentes, sabemos que su excelencia quiere que esta mega cartelera sea en los Estados Unidos y no en Arabia Saudita. Así como lo escuchaste, quiere que sea en Las Vegas, quiere que sea en Estados Unidos para no bajarle la intensidad. El evento lo amerita, pienso yo, y su excelencia se la rifa en Arabia y en todos lados. Por eso es su excelencia quien hasta el momento nos ha regalado chuladas de pleitos del más alto nivel. Lo está haciendo tremendamente bien, esa es la realidad. Tan bien que Oscar de la Hoya no tolera a su excelencia. No lo tolera porque le afecta su monopolio, pues muy buen trabajo su excelencia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quieren ver un Canelo contra Terence Crawford? Yo sí quiero ver a Canelo contra Crawford porque quiero ver qué es lo que se puede hacer, qué puede hacer alguien con la habilidad de Crawford contra el tonelaje y la fuerza bruta que tiene el Canelo. Lo demostró en su pelea contra Jaime Munguía. Cuidado Crawford, porque si ese Canelo sale a pelear, Terence Crawford dejaría de ser el mejor libra por libra y sería entonces el Canelo. Y si Usyk le gana este fin de semana a Tyson Fury, entonces el mejor libra por libra estarían entre el Canelo y Alexander Usyk. Repito, si Canelo llega a derrotar a Terence Crawford, que probablemente así sea, por algo crearon las divisiones de pesos. Las divisiones de pesos las crearon por seguridad y Crawford primero debería de pelear contra Boots Ennis, a quien le viene corriendo desde hace más de un año, pero quiere su payday con Canelo. Pues eso le puede salir muy caro, la diferencia de peso es mucho y a mí sí me causa interés desde el punto de vista de que quiero ver qué es capaz de hacer Terence Crawford subiendo 3-4 divisiones, yendo totalmente contra las leyes de la física. Así que en conclusión, Pantera subió de Super Gallo a peso pluma con la intención de pelear contra Rey Vargas o Venado López. Ambas peleas muy buenas. Mi corazón está dividido entre Venado contra Pantera. Sin embargo, si el Pantera se llegara a pelear contra Rey Vargas, yo creo que el Pantera es capaz de noquear al Rey Vargas. A Nick Ball le faltó poco para hacerlo, Creo que la pegada del Pantera Neri puede deshacer la débil defensa del Rey Vargas. Rey Vargas es muy bueno en la larga distancia, pero a cuerpo se le complican mucho los chaparritos habilidosos y Neri es pura magia y poder. Creo que Neri sí noquea al Rey Vargas. Como sea, estas peleas son las que muy probablemente veremos anunciadas en las próximas semanas o en los próximos días. Recuerden que todo lo sabemos antes porque todo viene en las redes sociales, todo lo dicen ellos, los mismos boxeadores, los promotores, en sus cuentas de Twitter, en su Instagram, y todo está listo para disfrutar, lo que a final de cuentas de eso se trata, de disfrutar el boxeo. Quiero que disfruten también nuestros videos, quiero que disfruten nuestro contenido, disfrutemos todos este bello deporte. El boxeo para mí en lo particular es drama, el boxeo es emoción, y mientras más drama
Figueroa tenga una pelea más me será atractiva. Si me explico, es con respecto a mí como fan. Yo veo mucho drama en la pelea entre Venado López y el Pantera Neri. También veo mucho drama en la pelea de Rey Vargas contra Pantera Neri. También veo drama y adrenalina, no lo niego. También veo drama y veo motivos en una pelea entre Venado López contra Brandon Figueroa, pero Venado López contra Naoya Inoue no le veo drama, no le veo ninguna lógica, se me hace sin sentido, al menos no en este momento, no en este año. Ahí está Brandon Figueroa, a quien todos desprecian por su aspecto frágil, pero créanme, Brandon Figueroa es muy peligroso, no hay que menospreciar a Brandon Figueroa, ese muchacho tira aguijonazos al hígado y ya le ganó al Pantera Neri con tremendos ganchos al hígado. También ya le ganó a Jesse Magdaleno, y yo como fan de un buen tiro prefiero ver un Brandon Figueroa contra Naoya Inoue. Esa pelea sí me parece muy atractiva. Lo cierto es que en este momento Inoue está entre Ohashi Promotions y Su Excelencia, a ver quién le paga más. Si es con Ohashi y le pagan más de 12 millones y es en Wembley en un ambiente que le favorezca a Inoue, será entonces con ellos, pero si Su Excelencia logra hacer un mejor trato y le da más dinero a Naoya Inoue, le da un mejor contrato, entonces ya lo estaremos viendo pelear en Las Vegas contra Jesse Bam Rodríguez, en la coestelar de Canelo contra Crawford, y vaya a saber qué otras genialidades nos traiga Dios este año, porque este va a ser un gran año para el boxeo, ya lo está haciendo. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios y les agradecemos mucho, pero mucho por su super thanks. Muchas gracias Raimundo Valtierra por tu super thanks, Dios te dé más, gracias por sus membresías también, gracias por sus super chats, siempre se agradece su apoyo, nos ayudan mucho también cada vez que nos dan un like, cada vez que nos dan un comentario, cada vez que comparten nuestro contenido, eso nos da la posibilidad de llegar a nuevas audiencias. Muchas gracias por compartir nuestros videos, que es una de tantas maneras de mantener este canal activo. También viendo los comerciales completos es otra manera de ayudarnos, eso nos ayuda mucho. Hay muchas maneras de apoyarnos y siempre son bienvenidas sus muestras de cariño. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme a que pueda jalar en esta maravillosa chamba. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.